La redacción constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a el segundo capítulo de la redacción constitucional. Quiero agradecerles por los comentarios, queremos también agradecerles como equipo la sintonía el día de ayer y vamos a estar contándoles precisamente últimas noticias respecto de la Convención Constitucional y vamos a estar haciendo un interesante análisis en nuestro segundo bloque del programa respecto a las palabras y a los conceptos más repetidos tanto en la Constitución actual como en el borrador constitucional de hoy. Pero para poner en contexto precisamente el trabajo de la Convención Constitucional, hoy día vamos a entablar un contacto en directo con la editora de Contexto Factual, ya la está viendo en pantalla, Valentina Matus, que todos los martes, ojo, nos va a estar acompañando precisamente para dar información relevante respecto de lo que está ocurriendo con las últimas noticias en la Convención y el trabajo de las comisiones. ¿Cómo estás, Vale? Gusto saludarte. Hola, Gustavo, buenas tardes y muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo en su casa. A ver, Vale, cuéntanos, hoy hubo sesión de la Comisión de Armonización y hubo una importante votación. Cuéntanos de qué se trató esto. Así es, esta mañana en la Comisión de Armonización votaron cómo iban a estar distribuidos los artículos. O sea, para poner un poquito en contexto, la semana pasada la Secretaría hizo una propuesta sobre cuáles iban a ser los nombres de los acápites o los capítulos que van a estar en el borrador constitucional, ¿ok? Ahora lo que hicieron fue una nueva propuesta por parte de la Secretaría de la Comisión en la que ellos dijeron este es el orden en el que podrían ir los artículos. Esta propuesta fue aprobada en general con 39 votos y una abstención. ¿Y por qué es importante decir que fue en general? Porque ahora viene la etapa de las indicaciones. Se aprobó una propuesta base, pero la gracia es que ahora los constituyentes con 32 firmas, es importante eso porque para poder presentar las indicaciones tienen que haber 32 firmas, que no es un número bajo, es un número bastante alto. Ellos pueden presentar indicaciones para modificar. Entonces, si no les gustó dónde iba el artículo 7, por ejemplo, ellos pueden decir, no, ¿sabes qué? Yo lo quiero cambiar al siguiente capítulo o quiero que vaya antes, por ejemplo, y eso se va a indicar y posteriormente se va a votar en particular. Esa es la votación en particular que se le llama cuando se votan las indicaciones. Y les quiero contar un dato bastante interesante. A ver. Obviamente, había mucho cuestionamiento sobre cuál iba a ser el primer artículo de la Constitución. Claro, Todavía claro no lo sabemos. Sí. Todavía no lo sabemos porque tiene que pasar la votación en particular, pero la Secretaría de la Comisión de Armonización propuso que fuera el artículo que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural y ecológico. Eso es súper importante eso, sí. Vale, porque hasta el día de ayer cuando estábamos conversando con Claudio Fuentes en nuestro primer capítulo de la redacción constitucional, el artículo número 1 era un misterio hasta ahora. Exactamente, era algo que se había conversado en los pasillos de acá la Convención Constitucional. Muchas personas decían cuando se aprobó este artículo particularmente que este iba a ser el primero y la Secretaría lo propuso así. Ahora vamos a tener que ver si los convencionales de la Comisión deciden que también prosiga de esa forma y luego en el Pleno, porque como sabemos, todo lo que pase por la Comisión de Armonización tiene que ser votado en el Pleno y tiene que ser aprobado con 2/3. Vale, dime una cosa, ¿cuándo son las votaciones de los plenos de acuerdo a los trabajos de las distintas comisiones? Mira, va a haber una primera votación que tiene que ser alrededor del 20 la del 20 de junio tiene que ver con el informe que va a presentar la Comisión de Armonización. Pero previamente van a haber dos tipos de votaciones. La de preámbulo, cuando la Comisión de Preámbulo entregue su propuesta y los convencionales van a tener que aprobarla o rechazarla, y posteriormente las de normas transitorias. ¿Y por qué estas son antes? Porque este informe de armonización tiene que contener todo, el preámbulo, los artículos, las normas transitorias, para que los convencionales así puedan votarlas. Las fechas están alrededor de mitades de junio, primera semana de junio. No tengo el detalle específico de cuáles son los días, pero esa va a ser más o menos cuando se van a estar votando. A ver, tengo entendido que muchos de los constituyentes están en territorios. De hecho, la presidenta de la Convención Constitucional se encuentra en el Maule. Hubo trabajo también territorial la semana pasada, muy importante, cuando se hizo la última sesión del Pleno el día viernes en la región de Antofagasta, y hubo trabajo territorial también. Cuéntanos un poco de eso. Sí, así como tú bien dices, la semana pasada fue la salida regional a Antofagasta, donde hubo trabajo de las 3 comisiones que ya hablamos: armonización, normas transitorias y preámbulo. Pero en estas comisiones no están todos los convencionales. Entonces, contarle a las personas en su casa que este grupo de 70, 80 convencionales está haciendo campaña informativa. Comenzaron con esta labor en Antofagasta, se juntaron con diferentes grupos, asociaciones sindicales, se juntaron con trabajadores de la minería, se juntaron con personas inmigrantes, se juntaron también con comunidades indígenas del sector del norte del país, y la idea es que pudieran responder preguntas sobre lo que ya se aprobó en el texto constitucional. Entonces, pudimos ver que se preguntó mucho sobre medio ambiente, cuál iba a ser la relación con la minería, por ejemplo,
por las personas migrantes, por supuesto, que hablaron de el derecho a migrar, que finalmente no quedó en la propuesta constitucional porque no hubo acuerdo en las comisiones y eso produjo críticas dentro de los constituyentes, pero a modo general ellos iban y escuchaban cuáles eran las preguntas de las personas interesadas y eso es lo que también van a estar haciendo ahora en adelante. Eso va a ser muy importante, vale, sí, eso va a ser muy importante porque va a haber un trabajo de información ahora también en las próximas semanas de aquí a lo que también concluya el proceso el próximo 4 de julio, ¿no? Así es, y yo creo que es muy importante este trabajo porque nosotros como Contexto Factual fuimos a Antofagasta, fuimos a las actividades con los constituyentes y pudimos ver que hay muchas expectativas sobre lo que una nueva constitución puede entregarle a la gente. Hay personas que genuinamente creen que al día siguiente, en caso de que se apruebe el texto, podría cambiarles la vida. Y los constituyentes fueron súper responsables en estas instancias en decir que no querían que se hicieran tantas expectativas que después pudiese decepcionar a las personas, porque si bien se está proyectando un cambio, el cambio es a largo plazo, de forma gradual, de forma transitoria, en el que en fondo van a tener que ir pasando diferentes pasos, van a tener que pasar diferentes etapas para que se vayan concretando los nuevos artículos, como por ejemplo un nuevo sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud que está consagrado en los derechos fundamentales. Es imposible poder instaurarlo al día siguiente de la que se apruebe, en caso de que se apruebe la nueva Constitución. Entonces, además de contar cuáles son los contenidos, yo creo que los constituyentes ahora también tienen que hacer este trabajo de informar cuáles son también los niveles en los que esto va a funcionar y que en el fondo la gente no se haga falsas expectativas, porque tampoco yo creo que ellos quieren que pase eso. Así es, la gente tiene muchas expectativas y, como no, el trabajo más importante de las últimas décadas en nuestro país respecto de este nuevo texto constitucional. Sin embargo, como tú bien dices, Valentina, las respuestas no van a ser inmediatas para las personas que están queriendo que su vida cambie en cuanto al texto constitucional. ¿Qué es lo que se viene para las próximas semanas, para los próximos días, Vale? Bueno, en armonización van a seguir revisando las indicaciones de esto que mencionábamos al principio, de cómo quieren que vayan ordenados todos los artículos, y además van a recibir una serie de expertos constitucionales, abogadas y abogados constitucionales, que les van a dar recomendaciones sobre cómo creen que debería ir armado la forma del texto para que quede de forma armónica, tal como es el nombre de la comisión. En preámbulo, todavía hasta hoy, hasta las 4 de la tarde, si no me equivoco, podían presentar indicaciones a las 5 propuestas que se habían aprobado. Durante enero y también los últimos días de este mes, los constituyentes podían presentar sus propuestas de preámbulo, que es esta especie de prólogo, de introducción que va a ir en la Constitución antes de los artículos. Y habían 12 propuestas, las votaron en general y solo quedaron 5. Ahora tienen que pasar a la votación en particular, donde se les van a presentar indicaciones. Entonces, por ejemplo, si no les gusta una palabra, pueden haber una indicación para cambiar esa palabra o para suprimir una frase, por ejemplo, y luego formar el texto que posteriormente va a tener que votar el Pleno. Y en normas transitorias. Cuéntame. Sí, no, es que eso es súper importante lo que estás contando, Vale, porque no solamente a abogados constitucionalistas, sino que la semana pasada también hubo visitas de ilustres también, por ejemplo, en normas transitorias, ¿no? En normas transitorias en Antofagasta se recibieron a diferentes personas, como el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, estuvo el ministro de las Express, Giorgio Jackson, también estuvieron ministras del Tribunal Constitucional y jueces y juezas de la Corte Suprema. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van y les dicen, miren, nosotros creemos que esto puede funcionar de tal y tal forma, estamos preocupados por ciertas normas, por cómo se van a implementar. Entonces yo creo que fue una experiencia muy enriquecedora para que los constituyentes estuvieran súper presentes cuál es la opinión de los órganos que van a implementar estas medidas que ellos están tomando y en el fondo no hacer caso omiso a las sugerencias que les están haciendo. Yo creo que eso es muy importante y justamente en eso están trabajando en estos momentos. Se encuentran en el Palacio Pereira diferentes grupos de constituyentes armando sus propuestas de indicaciones para las normas transitorias, donde ahí justamente van a arreglar, por ejemplo, si decían que había que tener un plazo de 5 años para instaurar un nuevo organismo, quizás lo modifican, quizás ponen más, quizás les sacan el plazo. Ese es el tipo de indicaciones que van a hacer con las normas transitorias, e incluso se hablaba de que quizás presentaban un paquete nuevo 100% sustitutivo de las 302 normas transitorias que ya hay. Entonces vamos a tener que estar bien pendientes de eso para ver si efectivamente se entrega este paquete y se reemplazan todas de una. De hecho, ayer Claudio Fuentes, coordinador de la plataforma Contexto, donde tú eres la editora precisamente de Contexto Factual, nos decía, bueno, yo creo que este texto no van a tener estas 499 artículos, yo creo que van a ser bastante menos. Entonces, es re importante el trabajo que están haciendo hoy día las 3 comisiones que están funcionando. 100%, o sea, de hecho, hay muchas personas que dicen que esta es la constitución más larga del mundo, lo cual tiene un poco de cierto, pero no tan cierto. ¿Por qué? Porque efectivamente
Si es que la Constitución se promulgara hoy en día con 499 artículos, sí, sería la más larga, superaría la de India, que es actualmente la más larga, que tiene alrededor de 50 artículos menos, pero todavía falta un proceso, que es el proceso de armonización, donde se pueden eventualmente suprimir artículos porque podrían estar repetidos, porque hay contenidos que ya están en otros articulados, entonces eso es algo que van a tener que revisar en la Comisión de Armonización, y cuando eso ya esté listo, recién ahí yo me atrevería a decir si va a ser o no va a ser la Constitución más larga. ¿Dónde más se tiene presupuestado viaje a regiones en los próximos días o en las próximas semanas? ¿Vale, tú sabes? Como convención, a modo general, no, pero los constituyentes, que son obviamente de regiones distintas a la metropolitana, deberían estar en sus territorios dando a conocer el texto informativo, cuáles son los articulados que contiene este borrador constitucional. Sabemos que María Elisa Quintero, como tú mencionabas, la presidenta de la Convención Constitucional, está en Maule, que es propiamente su distrito, su territorio. Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la Convención, también está en su territorio, está en el sur del país. Entonces, ahora, por los costos que ellos tienen que, o sea, ellos mismos tienen que costearse sus viajes, con las asignaciones obviamente que hay, pero la idea de estas 3 semanas de los convencionales que no están en las comisiones finales que nosotros les llamamos, es que estén en territorio, hablando con las personas, dando a conocer el contenido constitucional, armando conversatorios, yendo a juntarse con juntas de vecinos, ahí lo que a cada uno le parezca más apropiado, y por supuesto también van acompañados de información. Contexto ayudó a elaborar información sobre las normas que ya han sido aprobadas, entonces ellos pueden difundir los folletos y así la gente se queda también con un contenido físico que, si le interesa, puede aprovechar de leer y tomar apuntes, por ejemplo. O sea, en el fondo, esto es lo que tienen que hacer ahora, dar a conocer los proyectos. Así es súper importante. De hecho, también nos hemos enterado que dentro de Plataforma Contexto, han hecho también información para la gente. Por ejemplo, en la Plaza de Armas de Santiago también hubo unos módulos donde estaban respondiendo a las consultas de la gente. Este proceso en este momento, en estas semanas, es re importante la información para la gente, para que pueda votar informada en lo que va a ser el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Entonces nosotros, no solamente aquí en la redacción constitucional, sino que en todas las instancias donde se pueda informar de forma verídica y además de forma oportuna y de forma veraz, hacemos la invitación precisamente porque es de real interés para la ciudadanía lo que se va a votar el próximo 4 de septiembre. 100%, y me gustaría hacer una acotación que la gente podría decir, pero ¿cómo? ¿Van a pasar por armonización? ¿Se van a eliminar algunas? Que no se preocupen, porque armonización lo que tiene que hacer es ver temas de forma, eliminar, por ejemplo, incluso hasta los errores ortográficos, las mayúsculas, la redacción, la gramática. Ese es el tipo de tareas que va a tener la Comisión de Armonización, pero el contenido de fondo, por ejemplo, que Chile es un Estado plurinacional, que Chile es un Estado social de democracia, eso no se va a cambiar. Entonces, que la gente no se asuste porque creen que van a haber algunas cosas que cambien, sí, pero no tiene que ver con los contenidos. Entonces, de todas formas, pueden informarse con la información que ya hay disponible en estos momentos. Muy bien. Valentina Matus, quiero agradecerte, recordarle a la gente que nos está viendo en sus casas, Valentina nos va a estar acompañando todos los martes, poniéndole contexto a lo que es el trabajo de las comisiones hoy día en la Convención Constitucional. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien, ¿eh? Igualmente. Y a ustedes también recordarles, háganos nuestras preguntas a través de nuestras distintas plataformas digitales desde la redacción. Comente, opine con el hashtag La Redacción Constitucional y envíenos sus preguntas a @la_redacción TV en Instagram, en Twitter y también por Facebook. Volvemos a la vuelta de los comerciales. Tenemos también la compañía de Paola Díaz, investigadora de Plataforma Contexto, que nos va a estar hablando de las palabras más importantes de la actual Constitución y del borrador constitucional. Nos vemos en un minuto. La redacción constitucional. La redacción constitucional. Ya estamos de vuelta aquí en la redacción constitucional, segundo bloque muy importante porque damos la bienvenida también a una de las investigadoras de la Plataforma Contexto, Paola Díaz, quien nos trae muchas novedades y cosas interesantes para hablarnos respecto a estas comparaciones de palabras que hay en la actual Constitución y también en el borrador actual. ¿Cómo estás, Paola? Gusto en saludarte y que estés acá. Hola, mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, ustedes hicieron precisamente lo que se denomina esta como nube de palabras, tanto en la Constitución actual como también en la borrador que hoy día está siendo trabajado en la Convención Constitucional. ¿Qué fue lo que ahí descubrieron en esta denominada nube de palabras? Vale, principalmente lo que nosotros hicimos fue efectivamente tomar
ambos textos y meterlos a un programa que identificara cuáles eran las palabras que más se repetían. No sé si está saliendo de alguna forma. Ahí está la 9 palabras, perfecto. Entonces, efectivamente, lo que nosotros vemos es que la Constitución vigente tiene un fuerte componente institucional en su redacción. Entonces, podemos observar precisamente que la palabra república, constitucional, tribunal, artículo, evidentemente es la palabra que más se repite en ambas constituciones. Congreso pero, también, claro. Congreso, claro. Constitución, nacional, etcétera, son las palabras miembros. Esto nos habla precisamente de una serie de artículos relacionados a las instituciones que rigen nuestro país. Perfecto. En cambio, el borrador de la nueva Constitución, al meterlo a este mismo programa y hacer el mismo ejercicio, vemos que surgen algunas cositas interesantes, como por ejemplo la palabra derecho. La palabra constitución evidentemente también se repite mucho. Derechos en plural, ¿verdad? Regional, presidente, el Congreso, la República. Pero aquí surgen cosas, por ejemplo, como la persona o personas, el ser, público, etcétera. Son diferentes palabras nuevas que empiezan a surgir en esta nueva Constitución. La gente debe estar preguntándose en su casa a qué conclusión llegaron con estas dos comparativas, por ejemplo. Bueno, la verdad es que la principal conclusión es que efectivamente el borrador de nueva Constitución tiene un foco en otorgar mayores derechos a la población. Lo vemos principalmente en este artículo que mencionaban delante sobre que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Bueno, eso se ve reflejado en todo el texto constitucional. Entonces, efectivamente, tenemos un componente de todas las instituciones, de toda esta regulación, pero se le da un énfasis al lado de los derechos que no está tan marcado en la Constitución actual vigente. A ver, Paula, también tengo entendido que hay como unos top 10 de palabras que tanto se encuentran en la actual Constitución, como también estas top 10 que se encuentran en el nuevo borrador, en el borrador para la nueva Constitución. Si lo pasamos a ver, justamente están en pantalla. Exacto. Las palabras más repetidas, mira, de la Constitución vigente y el borrador de la nueva Constitución. Exacto. Estas son las palabras que más se repiten. Como vemos aquí, comprobamos lo que decíamos delante. La Constitución vigente está mucho más centrada en lo que es las instituciones de la República. El presidente es el que más se repite principalmente. La República, la palabra constitucional, nacional, tribunal, el Congreso, diputados, etcétera, son todas derechos en el sentido, también tiene este componente de algunos derechos que se consagran en la actual Constitución, pero si vemos, derecho aquí sale en la sexto lugar. Sin embargo, en el borrador de nueva Constitución, omitiendo la palabra artículo, evidentemente, está en primer lugar, derecho claro, es el primer lugar. Sin duda alguna. Y luego tenemos palabras como personas, regional, Congreso, República, que ahí nos empieza a hablar un poquito más de las instituciones. Hablamos mucho de justicia y territoriales, que yo creo que también es un fuerte componente que tiene esta Constitución de descentralización. Hay una palabra que aquí no aparece en estas top 10, pero sin embargo es una palabra que es nueva en el borrador de la Constitución y que no aparece, por ejemplo, en la Constitución antigua, que es indígena. Exacto. Que eso llama profundamente la atención, además considerando este carácter plurinacional que se le quiere dar al nuevo texto constitucional. Sí, definitivamente. Indígena sale, si mal no recuerdo, nombrado como 68 veces en la propuesta de nueva Constitución, y en la Constitución actualmente vigente no se menciona en ninguna parte ni siquiera el reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, efectivamente, esta Constitución, sin ser indigenista, como se ha mencionado por ahí, sí tiene un fuerte reconocimiento y una serie de derechos relacionados a los pueblos indígenas. A los pueblos originarios, sin duda alguna. ¿Qué otras conclusiones han podido obtener ustedes de acuerdo a este trabajo que están haciendo con estas investigaciones de las palabras que más se repiten o no dentro de del borrador nuevo? En realidad, principalmente es eso, es que esta nueva Constitución propone mayores derechos, está más centrado en las personas, está más centrada en la descentralización. Como te mencionaba, el hecho de los territorios, claro, es muy importante. Hay una serie de artículos relacionados a darle más poder, más autonomía a los territorios, más descentralización del poder.
para que no se tomen todas las decisiones a nivel central, a nivel del poder central en Santiago, etcétera. Está este componente relacionado a que las entidades territoriales que se le llaman en la propuesta de nueva constitución, que son las comunas, los gobiernos regionales, los territorios indígenas y los territorios especiales como Rapa Nui y Juan Fernández, efectivamente tengan mayor autonomía y mayor poder para poder decidir cómo a lo mejor invertir sus dineros, qué políticas públicas hacer, etcétera, y tener mayor participación ciudadana en esos espacios. Entonces, la palabra territoriales aquí es súper importante porque da un poco cuenta de eso. Mira, vamos a aprovechar de que está acá Paola, porque nos están empezando a enviar ya algunas preguntas a través de nuestras redes sociales, y como estás como invitada dentro de lo que es esta alianza con Plataforma Contexto, por cierto, como investigadora, mira, pregunta por Twitter, dice, ¿en qué se diferencia el Senado con la Cámara de las Regiones? Que ha estado muy en la polémica de esto, sobre todo con la controversia que hay con el Senado actual, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad que la Cámara de las Regiones vendría a suplantar, por así decirlo, al Senado. El Senado dejaría de existir bajo esta nueva Constitución si es que llegase a ser aprobada. Entonces, una de las principales diferencias que tenemos que entender en este sentido es que el Senado cumple una función como de Cámara Revisora. En el Congreso hoy en día tenemos esta duplicidad del trabajo. Es decir, la Cámara de Diputados debate... El trabajo espejo que se llama. Exacto, claro, el trabajo espejo que explicaba Claudio ayer también. La Cámara de Diputados debate algo, pasa por las comisiones, se aprueba, pero todo ese trabajo tiene que volver a realizarlo el Senado. Entonces, lo que se propone en esta nueva propuesta de Constitución es que exista una Cámara de las Regiones que este trabajo lo haga solo en algunos casos específicos, como por ejemplo gastos territoriales, la ley de presupuestos, por ejemplo algunos temas relacionados a algunos derechos como el de vivienda, salud, educación, pero no en todos los casos, no en todas las leyes. Entonces efectivamente habrían algunas leyes que serían más ágiles en su tramitación porque serían discutidas solamente por el Congreso de Diputadas y Diputados. Ahora bien, otra diferencia súper sustancial es que hoy en día el Senado eligen a entre 3 y 5 representantes por cada circunscripción. Es decir, hay algunas circunscripciones que tienen menos representación que otras, algunas regiones que tienen menos representación que otras. Entonces, en este caso, lo que se está proponiendo es que la Cámara de las Regiones tenga igual representación de cada una de las regiones. Si es que llegase a definirse un número de 3 representantes por región, eso es en todo Chile. Entonces eso de alguna manera busca equiparar el poder y desconcentrarlo de las grandes urbes. Es decir, que Santiago siempre tiene más representación en el Congreso que las regiones y por ende sus intereses quedan un poco relegados. Bueno, entonces eso es lo que se busca combatir de alguna forma con que esta Cámara de las Regiones tenga igual cantidad de representantes por región. A ver, sigamos aprovechando que tenemos a Paola Díaz acá entonces, porque siguen llegando preguntas, me están diciendo desde el Switch, otras preguntas a través del Twitter. Sí, pues aquí hay otra. Dice, ¿el borrador de la nueva Constitución le da más poder a la ciudadanía? La ciudadanía está muy interesada en saber si va a tener más poder. Sí, por supuesto, pero es que es lógico y la respuesta es sí. Porque lo que hace esta nueva Constitución es efectivamente proponer una serie de mecanismos de participación e incidencia ciudadana en la toma de decisiones políticas. Entonces, algunas cosas que les puedo mencionar que a lo mejor a ustedes ya les suenan porque las experimentamos en este proceso constituyente, está, por ejemplo, la iniciativa popular de ley, que es decir, que un grupo de ciudadanos se puede organizar, juntar firmas y proponer una ley al Congreso, que el Congreso tiene que debatirla. ¿Qué ocurre en otros países? Que ocurre en otros países y que lo vivimos en el proceso constituyente con las iniciativas populares de norma. Por otro lado, también existe, por ejemplo, la iniciativa popular de derogación de ley, que es cuando la ciudadanía, hay una ley vigente que a lo mejor a un grupo de la ciudadanía no le gusta y puede también hacer el mismo proceso, juntar los apoyos y proponer una derogación de ley, pero en ese caso se llama referéndum. Es decir, con un plebiscito la gente decide si es que efectivamente esa ley se deroga o no. También existen iniciativas populares de reforma constitucional, por ejemplo. Entonces, efectivamente, en esta nueva Constitución se instauran una serie de mecanismos de participación incidente y directa de las personas hacia el poder político, hacia la toma de decisiones. Y esto no solamente es a nivel de las leyes o a nivel macro como en el general del país, sino también estos mecanismos se tienen que implementar en
a nivel local, en los gobiernos regionales, en las municipalidades, etcétera. Entonces, en todos los niveles la ciudadanía va a tener más poder para poder participar de la política nacional. Paola, no te quiero dejar que te vayas sin que contestemos, aunque sea la última preguntita que nos está llegando por Twitter, porque la gente está súper interesada escribiendo. Dice, ¿habrá reelección inmediata para el presidente Gabriel Boric? ¿Puede postularse a la reelección? Pregunta de la gente a través de Twitter. Sí, efectivamente, se propone en el borrador de nueva Constitución la reelección inmediata. Así ¿ya? es. Como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Hoy en día en Chile tenemos que el presidente o presidenta de la República se puede reelegir, pero en periodos intercalados, o no de manera inmediata. Lo que pasó con Bachelet, y Piñera, exacto. Pero en la nueva Constitución se instala que el presidente de la República pueda efectivamente reelegirse inmediatamente. Ahora bien, en el caso de Gabriel Boric, esto no necesariamente sería así porque ya existe algún acuerdo, ya han tenido conversaciones relacionadas a que esto comience a regir a partir del periodo siguiente y no de este en particular. Y lo otro que es importante comentar es que se pone un límite también, porque la reelección puede ser solo de 2 periodos, nadie puede estar más de 8 años en el poder, ya sea de manera continua o de manera intercalada. Así es, sí. Solamente puede gobernar la misma persona 2 veces. Muy bien. Paola, quiero agradecerte porque finalmente ha sido un bálsamo así de muchos temas, pero súper interesante el tema de las palabras, súper interesante también las preguntas que ya nos están llegando a través de nuestras redes sociales sobre las dudas que tiene la gente respecto de este borrador que está trabajando precisamente la Convención Constitucional. Quiero agradecerte, espero tenerte de vuelta nuevamente aquí en la Redacción Constitucional. Siempre bienvenida para nuevos datos y nuevas informaciones para las personas. Muchísimas gracias y gracias a la gente que nos ve también. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y recordarles a ustedes, por favor, sigan escribiéndonos, sigan preguntándonos. La Redacción Constitucional tiene su hashtag en Twitter. Tienen además sus redes sociales, que son las mismas de la redacción, @la_redacción TV para que nos comenten. Y además, les cuento, este programa queda subido en nuestra plataforma de YouTube en la Red TV para que usted también lo pueda ver a la hora que quiera. Dejamos este segundo capítulo de la Redacción Constitucional, dejando los invitados para mañana y, por supuesto, dejando los invitados también para que nos sintonicen en la redacción. Ojo, nos vemos, que estén muy bien. La Redacción Constitucional.